parte de nuestro culto especial, tengo una petición y yo necesito que Pastor Edgar, Pastor Johan, Pastor Efraín me mira con cara de asustado, pasen por ahí, por esa parte de allá. Así que ahí tienen algo para ustedes y luego entonces van a hacer acto de presencia nuevamente. No se asusten, que no es nada malo. Para allá. Y vamos entonces ahora a presentar un video de nuestros niños. Usted se va a reír, usted se va a reír, usted se va a reír. Así es que los papás, miren, nosotros no somos responsables de las cosas que ellos dijeron ahí. Yo, pastor, allá. Yo los espero. Es que eres tremendo. Es tremendo. Bueno, estuvimos este tiempo trabajando con nuestros niños, ¿verdad? Según hicimos el video con nuestras madres, todavía no lo pongan. Según hicimos el video con nuestras mamás, haciéndole preguntas a ellos para ver cuánto, ¿verdad? Ellos conocían a mamá. También hicimos el video con papá. Lo que pasa es que hubo unas respuestas bien cómicas con papá. Así es que ustedes van a ver la interacción de los chicos durante sus preguntas y eso es lo que nos gusta de ellos. Trabajar con ellos es algo que, mira, ellos son espontáneos, ellos te dicen las cosas, pero nadie se asuste que no hay nada malo. No hay nada malo, así que nadie esté preocupado ni asustado. Estoy estirando para que el pastor pueda ver el video y después entonces pueda volver y regresar, porque vamos a tener una parte en la que el tema de este culto, ¿verdad? Construyendo legados eternos, se va a desarrollar en base, ¿verdad? En un formato un poco diferente. Y ese mensaje a mí me tocó mucho. ¿Por qué? Porque papá establece un rol bien importante en el hogar. Así es que tenemos ahí a nuestros pastores, ¿verdad? Que ellos son parte del crew de construcción y ahora vamos a poner el video.
Tan tan. Les dije que ellos son espontáneos, ¿verdad que sí? Así es que nosotros gozamos en cantidad, usted no tiene idea grabando todo eso. Pero nada, vamos a continuar ahora con la parte principal de este culto. Es la parte que lleva el mensaje que va atado al tema que escogimos para hoy, construyendo legados eternos. Y hoy tenemos un podcast. ¿Qué ocurre? Que en ese podcast los invitados son los pastores de la casa. Así que ellos no saben los temas que se van a tocar ahí. Ellos no saben las preguntas que vamos a tener y tenemos nuestro moderador, así es que usted prepárese, acomódese bien para que entonces sea parte de este podcast de CCDA. Así es que comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos a este episodio especial de nuestro podcast Generaciones con Propósito. En honor a todos los padres, hoy vamos a hablar de un tema profundamente significativo llamado Construyendo Legados Eternos. Y en un mundo, ¿verdad?, enfocado en lo inmediato y que trata de apagar la figura del padre en el hogar, queremos detenernos a reflexionar en aquello que realmente permanece. El legado de fe, el carácter y el amor que dejamos en nuestra familia desde la visión del hombre. Hoy nos acompañan 3 padres, líderes, pastores y hombres de la fe para compartir su corazón con nosotros. Cada uno con una historia poderosa de amor, restauración y gracia de Dios. Recibamos a nuestros invitados con un fuerte aplauso, el pastor Edgar Aubray, el pastor Efraín Burgos y Johan Ortiz. En esta edición de Generaciones con Propósito, ¿verdad?, busca presentar el rol de padre desde una perspectiva cristocéntrica. Y nada mejor que tenerlos a ustedes, que son padres, líderes y pastores, ¿verdad? Nuestro podcast hoy se va a dividir en varios segmentos, donde discutiremos temas desde la visión de padres, teniendo como base la palabra de Dios. Antes de comenzar, vamos a nuestro primer anuncio. Así que, por favor. Ese no es el anuncio. Estamos en vivo, estamos en vivo. Por el Departamento de Educación de la Iglesia CCDA. Nuestra misión, mediante el estudio de la palabra de Dios, enseñar con solidez y acompañar a los discípulos en su desarrollo como líderes y servidores. Ofrecemos 4 programas de discipulado: Discipulado 1, 2 y 3, y el proyecto Felipe, que es para los convertidos. Nuestro versículo, Juan 5:19, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellos tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Todos los discipulados comienzan los domingos a las 8:30 y terminan a las 9:30, justo antes del culto. Hermano, Dios nos manda a discipularnos. Y con los 4 programas de discipulados que da el Departamento de Educación, estamos listos para afrontar este reto que el Señor nos pone. Bueno, y de regreso a nuestro podcast Generaciones con Propósito, continuamos con nuestro programa especial del Día de los Padres. Y tenemos hoy un tema poderoso, ¿verdad? Construyendo legados eternos. Y qué mejor que nuestros invitados para discutir este tema. Así que vamos con el segmento número 1. Y el enfoque bíblico en este segmento es Proverbios 22:6, que dice así: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En base a esto tengo varias preguntas para ustedes. Son 3, pueden elegir la que deseen cada uno. Y empiezo con la primera. ¿Cómo entienden que debe ser el rol de un padre a la luz de las Escrituras? El padre, científicamente se establece que el padre crea en el niño y en la niña el carácter y le da seguridad, ¿verdad?, en el crecimiento. Por eso es tan importante que cuando esos muchachos van creciendo,
el ejemplo que están viendo en el hogar, principalmente del padre, porque es la figura que da la seguridad, ¿verdad? Y que marca el carácter. Cuando tenemos una casa donde el hombre se arrodilla, cuando tenemos una casa que el hombre se sienta a leer la palabra, el ejemplo que van a ver los hijos es ese. Cuando lleguen les toque a ellos ser padres y esposos, van a hacer lo mismo, porque es el ejemplo que llevamos de la casa. Y la Biblia dice que el hijo ve lo que ve hacer el padre, Jesús, en unos comentarios que hace Jesús. Así que es demasiado importante esa base principal que nosotros le dejemos a nuestros hijos, porque según van creciendo en un tiempo cuando hay tan malos ejemplos, y hoy en día los héroes de los hijos no son los padres, son los jugadores, son los artistas, son los superhéroes de Marvel, pues es necesario que el hombre cree ese ejemplo en la casa. Y las estadísticas dicen que cuando el padre llega primero al Señor, el porciento es más grande de que la familia llegue. Interesante. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué versículo guía su forma de ser como padres y por qué? En mi caso, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2, cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice que esto que has aprendido, enséñalo a otros, y da 3 generaciones ahí. Y es un versículo que lo uso mucho porque tiene que ver con todo lo que hacemos, tiene que ver con la reproducción en todo, tanto en la casa, con nuestros hijos, el modelaje, en el ministerio también. Cómo nosotros modelamos, pues tenemos que estar bien pendientes a eso, nuestro carácter. Y eso es uno de los versículos que para mí es fundamental. La parte de esto tienes que enseñarlo a otros, no quedarme con eso. Claro. Y la parte de enseñar, pues tiene que ver con mucho con el modelaje, con el ejemplo. Y eso es lo que hacemos en casa, ¿sabes? Lo que tratamos de hacer en casa. Yo doy gracias a Dios que ustedes no entrevistaron a Zair, a mi nieto, porque si no hubiese dicho ahí un montón de cosas que abuelo hace. Pero básicamente ese versículo para mí es fundamental, el cómo nosotros podemos reproducirnos, empezando por nuestra familia y luego, ¿verdad?, en lo que el Señor nos pone a hacer. Amén, así es. ¿Cómo reflejan el corazón del Padre Celestial en la relación con tus hijos? Bueno, cuando vamos al Génesis, lo primero que hace Satanás es distorsionar la figura, ¿verdad?, de masculina y de padre. Cuando vemos lo que está pasando hoy día, los problemas sociales y todo lo que estamos viviendo hoy día, ese problema viene porque la autoridad del hombre se ha destruido. Y no hablo de machismo ni de feminismo, ¿verdad? Hablo del enfoque y el diseño de Dios. Cuando tú vas al diseño de Dios, de hecho Jesús, al ver esa necesidad en el mundo y en el sistema, cuando viene a la tierra, nos muestra a Dios como ¿qué? Como un padre, porque es lo que está ausente, que el mismo sistema del mundo creó. Un padre ausente porque el padre, como proveedor, como, ¿verdad?, como lo que le enseñaron, trata de buscar el alimento de la casa y las necesidades que tiene la familia, y lamentablemente no está presente en muchos eventos. Por ende, es una figura ausente, no porque está haciendo algo malo necesariamente, sino porque el mismo sistema lo mueve de esa forma. Cuando Jesús viene a la tierra, que ve esa necesidad, dice, espérate, aquí lo que la humanidad no está entendiendo es que ese rol del Padre no lo puedes mover a ningún otro lugar. Entonces tengo que presentar a Dios como Padre para restaurar el sistema familia y poder cambiar el mundo. Y yo creo que si algo podemos imitar de lo que Jesús nos muestra como Padre, es que Jesús estaba presente. Y yo creo que si estamos presentes en la vida de nuestros hijos, vamos a tener un mundo diferente, pero estando presentes de la manera correcta, ¿verdad? Dando un modelaje de lo que es Jesucristo. Amén, sin duda debemos ser imitadores de Jesús. Muchas gracias a todos por su respuesta en este segmento. Ahora pasamos al segmento número 2. El tema de este será discipulado en casa y legado espiritual. Para el enfoque bíblico de este segmento, tengo Josué 24:15, que dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. En base a esto tengo varias preguntas. En este caso tengo 4 preguntas para ustedes.
Y empezando con la primera, ¿qué significa para ustedes dejar un legado eterno en sus hijos? Bueno, determinamos ya que es en orden. ¿Está bien? ¿Para qué? No hay problema. ¿Verdad? Bueno, yo pedí, votaron, dijeron que sí. Sí, es más fácil porque si no vamos a estar mirándolo en todas las rondas. Yo creo que el legado se va notando. O sea, cuando alguien deja un legado en lo que sea, ¿sabes? Tú lo notas. O sea, se tiene que notar porque fue algo que comenzó en un momento dado y que ha podido seguir y que se ha establecido. Por ejemplo, Jesús vino a la tierra y esparció el Evangelio. El Evangelio 2000 años después todavía está ahí. Pues entonces nosotros como padres necesitamos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso mío, yo no conozco a nadie cristiano en mi familia, por ninguno de los dos lados. Cristianos, sí, habían católicos que iban los domingos a la iglesia y los domingos de Ramos, pero que yo te dijera que se sentaran a hablar y que pusieran a Dios ¿verdad? en toda su vida y que lo pudiéramos ver nunca. Pues entonces quiere decir que desde que yo vengo a Cristo, pues entonces de ahí en adelante me toca a mí establecer ese legado para que las próximas generaciones mías, que yo se lo siembre a los hijos míos a sus nietos y yo aporte en mis nietos también, ¿verdad? Y si me da la oportunidad aportar un poquito a mis bisnietos también. Y esa es la única manera que va a prevalecer el legado de un papá. Claro, siendo el primero, que es lo importante, ¿verdad? Correcto. Cuando eso pues, no está ahí, ser el primero es difícil, pero es importante y es de lo más importante ser el primero en esos casos. Segunda pregunta, ¿cómo disciplinan y corrigen con gracia y verdad como enseña la palabra? La palabra discípulo viene de esa palabra disciplina, y la disciplina es algo que pues constantemente se está invadiendo con diferentes ideologías y con diferentes pensamientos. Llamamos más a la indisciplina que a la disciplina, y es un desafío constante uno trabajar la disciplina dentro de lo que es, ¿verdad?, la casa donde estamos nosotros habitando con nuestros hijos, con nuestros nietos. Y es bien importante siempre fundamentar todo con la palabra. O sea, todo lo que vayamos a hacer, siempre tenemos que hacerlo conforme a la palabra, y también lo dice Colosenses, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y siempre en el proceso de enseñanza, de disciplina, nosotros debemos siempre establecer una base. ¿Por qué estamos dando una disciplina? ¿Por qué estamos llamando la atención? Y la disciplina no constantemente es que yo estoy reprendiendo a mi hijo o a mi nieto. Es una enseñanza. La disciplina constantemente es enseñar. Cuando nosotros estamos en el ministerio, muchas veces las personas piensan que nuestros hijos tienen que ser perfectos, hablando, ¿verdad?, en el caso de la pastoral o del liderazgo. Y siempre uno se encuentra con algunas personas que vienen y dicen, bueno, tú eres líder, tu hijo se supone que no esté haciendo eso. O sea, yo soy el líder, mi hijo es mi hijo. O sea, muchas veces vienen buscando que nuestros hijos pues tienen que hacer lo mismo, comportarse como yo me comporto. Claro, hay algo que ellos deben entender, que nuestros hijos, que ya uno está, ¿verdad?, cuando uno está en el ministerio, uno está desarrollando ciertas cosas, pero nuestros hijos tienen su identidad propia, y nuestros hijos van encontrando cada vez más, ¿verdad?, al Señor, y se van acercando más al Señor. Y en medio de esos procesos, para el liderazgo muchas veces es un desafío poder disciplinar a los hijos, porque no vamos a disciplinar a nuestros hijos conforme a lo que la gente piensa o nuestros hermanos piensan que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. No, es como la Biblia dice que debemos disciplinarlos y qué es lo que ellos hicieron en ese momento y cómo nosotros los vamos a enseñar. Así que es un desafío constante, pero para mí es la palabra, siempre es la palabra. Amén. Sembrar esa palabra en nuestros hijos, aun cuando dice el texto que estás tomando como ejemplo, aun cuando fuere viejo, no se apartará. No quiere decir que cuando nosotros estamos disciplinando a nuestros hijos en un momento dado del camino se desvíen o se desenfoquen, porque dice, aun cuando fuere viejo. No dice aun cuando fuera joven o aun cuando fuere viejo, porque esa palabra se sembró. Y yo creo que cada uno de nosotros como padre, nuestros hijos que quizás algunos no les sirven al Señor, nosotros tenemos que llamar esa palabra que sembramos ahí en ese corazón cuando estaban pequeños, cuando estaban creciendo. Hay que llamar a la existencia esa palabra, a que se manifieste esa palabra. Voy a decir este testimonio, y es que en un momento dado, cuando en mi familia, yo tengo 4 hijos,
Aquí está Diel y doy gracias a Dios que está el menor aquí con nosotros, el único que nos queda en casa. Ese es nuestro tutor, es el que nos está siempre guiando. Pero en un momento dado de mis hijos se desenfocaron del camino y un día yo iba en mi carro hablando con el Señor y diciéndole: Señor, ¿cómo es que te estamos sirviendo? Y mis hijos están, ¿verdad? Dentro de los 4 hay 2 que están desenfocados del camino. Y dentro de ese proceso el Señor me llevó a la parábola del hijo pródigo. Y el Señor me enseñó y me dijo: busca ver qué malo le hizo el papá a su hijo. Y cuando yo busqué no encontré nada. Y el Señor me dice: es decisión propia de cada cual. Nuestros hijos van a tomar sus propias decisiones. Ahora, tú tienes que estar listo para cuando él regrese o para cuando ellos regresen. Pero nada malo le hizo el papá. El hijo se levantó y tomó la decisión y le dijo: dame la herencia que me toca, que me voy a gastarla. Y se fue y la gastó y regresó. En el proceso de regresar, el padre lo recibió. ¿Cómo lo recibió? Con todo, el anillo, todo, le dio todo. Así que yo creo que en este proceso de disciplinar a nuestros hijos va a llegar el momento que van a tomar sus decisiones. Por más que nosotros querramos protegerlos y abrazarlos, que eso es nuestro trabajo, va a llegar el momento que ellos van a tener que encontrarse no con el Dios de papi y mami, sino con el Dios de ellos. Amén, claro. No con el Dios que le sirve mi papá, no con el Dios que le sirve mi mamá o mi tío, no, es con el Dios que yo estoy conociendo. Y para eso nos toca a nosotros sembrar la palabra. Así que cada uno de los padres que estamos aquí, que nuestros hijos, algunos no están en el Señor, llamemos esa palabra que sembramos en el corazón, porque lo vamos a ver, que van a venir a los pies del Señor y van a entregar nuevamente su corazón al Señor. Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos, no hay nietos. Amén. Todos tenemos nuestra propia historia y eso es así sin duda. Vamos a la tercera pregunta para el pastor Johan. ¿Cómo lideras espiritualmente tu hogar día a día? Bueno, yo creo... ¿Cuánto por la Mañana, no, pues no de esa manera, pero yo creo que realmente la gloria tiene que ser de Jesucristo, porque yo solamente puedo liderar mi hogar cuando Cristo es quien lo lidera. Y yo lo entendí al principio, yo entendí que si yo trato por mi propia fuerza, siempre me voy a quedar limitado, porque hay defectos en mí, hay cosas que Charián tiene que quererme así como soy. Pero fíjate, algo y Yari también, pero algo que sí me di cuenta en el camino es que Dios te da la capacidad para poder aceptar tus errores de la manera correcta. No verlo como una ofensa, sino verlo como algo a mejorar. Y es cómico porque tratando de liderar a mi familia, me he dado en ocasiones que mi hija me dice: papá, eso no está bien. Y en los tiempos míos es bien diferente. Si yo le decía eso a mi papá, me hubiera faltado quizás uno de los dientes, y gracias a Dios los tengo ahí. Pero cuando mi hija me lo dijo, yo tuve la madurez para poder evaluar si lo que me estaba diciendo era correcto y lo reconocí. Claro, la humildad también. Y eso entonces me da autoridad, porque me he dado cuenta que cuando yo le digo algo a ella también, no tengo que estar peleándole ni nada, simplemente le digo: mira, Charián, eso no está bien, esto hay que hacerlo de esta manera. Y ella se molesta al principio, pues tiene su carácter ahí como tú la ves, pero después de un tiempo vuelve donde mí y me dice: papá, tú tenías razón. O sea, que hemos creado ese tipo de dinámica. Liderar es simplemente servir, punto. Yo le sirvo a mi familia. Y ya yo sirviéndole a mi familia y tratando de mostrarle a Dios como Él es dentro de mis imperfecciones, Dios se lleva la gloria y lo hace. Amén. Muchas gracias, Johan, por tu respuesta. Vamos a la última pregunta. ¿Qué cualidades del carácter de Cristo desean formar en sus hijos o nietos? O sea, me tocó a mí por el round. Correcto. Ahora tenemos que establecer que cuando es una cuarta la tiramos a cara. Repítela de nuevo, por favor. ¿Qué cualidades del carácter de Cristo deseas formar en tus hijos o nietos? Bueno, ya obviamente tiene que ser la palabra nieto, ¿verdad? Ya mis hijos son hombres y mujeres. Pero yo entiendo que el carácter de Cristo que nosotros debemos reflejar en nuestros hijos, en nuestra descendencia,
es el carácter de ser obediente, ¿verdad? De tener amor, de ser una persona de paz, de ser un pacificador. Pero lo de obediencia tiene que ser la parte más importante, que cuando nuestros ¿verdad? Descendientes nos vean, por ejemplo, en un semáforo, o nos paró un policía, o nos están llamando la atención por algo, que vean el carácter de Cristo ahí formado, que yo no le salí con una mala crianza, que yo acepté la reprensión que me dieron porque actué mal. Y creo que esa es la forma que se ve, ¿sabes? Eso sin leerlo, sin decirlo, eso se va viendo, porque a mi papá, que no era cristiano, ¿verdad? Mi papá sí era creyente, pero no le servía al Señor. Mi papá era el tipo más decente que yo he conocido en mi vida. ¿Sabes? Mi papá una vez a mí me devolvieron, me dieron 25 centavos de más, algo que me mandaron a comprar al colmado, y en aquel tiempo una peseta era un montón, y yo fui bien contento a casa a celebrarle. Mi papá me dijo, pues no señor, vaya y devuélvalo. Y después yo trabajé en un banco, y cuando a mi gente me daba dinero de más, yo le decía, y voy a un sitio y me han dado dinero de más en una vuelta, y yo se lo he devuelto a la gente porque vi ese ejemplo en mi papá. Claro. O sea, y eso pues son caracteres que es el mismo carácter de Cristo, de la honestidad. Claro. Sí, que más que palabras debemos hacerlo con la acción. Con acción. Bueno, pues muchas gracias a todos por su respuesta en este segmento número 2. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. ¿Quién es esa voz? Marco. Hoy los conocerás. Primero les presento al grupo más poderoso de la iglesia, el Ministerio de Danza, también conocida como la invocadora del Espíritu Santo, porque cuando estas chicas empiezan a moverse, el Espíritu baja y la gente se levanta. Ellos no solo bailan, pero también guerrean. Y si sacan la bandereta, prepárense. Deben decir danza en vez de baile. También baja. ¿Quién pone la letra cuando tú no te sabes el coro nuevo de San Marcos? No lo ves, pero si algo falla, todos lo voltean a mirar. El Ministerio de Multimedia, con ninjas tecnológicos de la iglesia. Ellos son como los discípulos de Getsemaní. Ahí fallaron ellos mismos. Ustedes mismos, mira, se mataron ahí ustedes mismos. Y si hoy nos ves en Facebook Live y la cámara no parece grabada desde una montaña rusa, apláudele en silencio. Tienes cara de serio, voz de mando y talento especial para decir por aquí, por favor, sin que nadie te ignore. Eres esa persona que logra sentar a una familia de 7 en el único banco disponible, sin que nadie te mire viendo la pared. Ese es el Ministerio de Ujieres. Maestros del orden organizan mejor que el Google Calendar y manejan el tráfico humano mejor que un semáforo en hora pico. Moviendo sillas, ubicando gente, controlando el flujo celestial. Sin ellos, la iglesia sería un reguero. Así que, la próxima vez que alguien te diga, por aquí por favor, dale las gracias. Eso probablemente salvó tu columna vertebral. Muchas gracias por los auspiciadores de este día. Pasamos al segmento número 3, llamado Modelando Fe y Carácter. Para el enfoque bíblico de este tema, usaremos 2 Corintios 12:9, que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. También tenemos 4 preguntas, no sé cómo van a hacer ahora tampoco. Bueno, empezamos por Efraín ahora. La primera pregunta dice, ¿cómo enfrentan sus propias debilidades como padres confiando en la gracia de Dios? Cuando hablaba Johan sobre liderazgo en la casa, uno tiene que empezar, cuando a mí me preguntan cómo tú trabajas el liderazgo, yo digo, yo empiezo trabajando conmigo mismo, liderándome a mí mismo, que es el primer desafío que tenemos nosotros, porque pasamos igual que todo el mundo, dificultades, tentaciones, ofertas, o sea, debemos empezar a liderarnos nosotros mismos antes de nosotros empezar a liderar otros y empezar a trabajar con nuestra familia. Así que una de las cosas que he aprendido en el camino es a descansar en el Señor, como dice ese texto base que estás tomando para este segmento, confiar totalmente en el Señor, descansar en Él, buscarlo a Él. O sea, yo creo que a la medida que nosotros nos acerquemos más al Señor, Él se acerca a nosotros y a la medida que Él se acerca a nosotros nos vamos a ir pareciendo más a Él. Entonces, la parte de descansar, que muchas veces a nosotros se nos hace difícil como hombres, como padres, porque queremos ser, ¿verdad?,
esos héroes ¿verdad? Que representan que proveemos, que hacemos todo, que no fallamos, que no tenemos ningún defecto. Pero la realidad es que sí, la realidad es que nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que lidiar y que tenemos que llevar a la presencia del Señor. Muchas cosas que me acuerdo ahora mientras estoy hablando con mis hijos cuando íbamos en el carro, cuando estaban pequeños. Una de las que siempre me llevaba al punto donde yo decía, tengo que cuidarme mucho más, es mi hija Surisadai, porque Surisadai, siempre que yo decía algo en una conversación o en una predicación, en las predicaciones cuando nos salíamos de la iglesia y Surisadai, yo siempre esperaba que Surisadai era la pregunta, ella siempre era la que salía. Y cuando yo escuchaba, papi, ¿y eso que tú dijiste ahí, de dónde tú lo sacaste? ¿Y eso que tú hablaste, de dónde tú lo sacaste? ¿Eso tú lo viviste de verdad o eso tú? Y todo ese tema de cómo nosotros, ¿verdad?, ser ejemplo y cuidarnos nosotros dentro de nuestra familia y con nuestros hijos y nietos ahora, pues es sumamente importante. Pero yo lo resumo en descansar en el Señor, en ir a Él, todas nuestras debilidades, traerlas a Él. O sea, Él se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Y no quiere decir que nosotros vamos a estar practicando, ¿verdad?, cosas que no debemos, sino que es reconocer. Yo entiendo que eso es reconocer que cuando nosotros descansamos en Dios, entonces Él se manifiesta en nosotros como seres humanos y en este caso como padres, y podemos quizás hacer un mejor trabajo, pero es descansar en Él. Claro, amén. Reconocer que si estamos mal, tenemos que tener la humildad de reconocerlo, claro. Algo también que debemos practicar dentro de esto de la debilidad es que si nosotros fallamos, saber pedir perdón, o sea, tener esa valentía, y también que debe ser una cultura dentro de los cristianos. Pedirnos perdón no debe ser algo tan difícil. No debe ser algo tan difícil porque es la cultura del reino. La cultura del reino, la cultura de Dios es pedirnos perdón. Porque cuando fallamos nosotros, donde vamos y donde siempre nos refugiamos en el Salmo 51, ¿verdad? ¿Cuántos van al Salmo 51 cuando uno falla? Todo el mundo va ahí porque sabe que Dios nos va a perdonar. De igual manera, nosotros tenemos que también saber pedir perdón cuando nosotros fallamos, y eso tiene que ver con nuestras debilidades, ¿verdad? Cuando nosotros no sabemos pedir perdón es una debilidad. No es una fortaleza. Cuando yo sé pedir perdón es una fortaleza que se va creando en mí como creyente, porque no tengo problema en pedir perdón. Amén. Y dejamos el ego a un lado, claro. Pregunta número 2. ¿Qué haces cuando sientes que has fallado? Bueno, cuando siento que he fallado, creo que vamos en la misma línea, ¿verdad?, de lo que estaba hablando el pastor Efraín. Es cuestión de uno reconocer, porque el mismo Espíritu Santo se contrista dentro de ti y tú sientes que hay algo que te dice, mira, esto está haciendo que te apartes de mi presencia. Y cuando tú tienes esa relación con Dios, pues simplemente el mismo Espíritu te va guiando y te dice, es tiempo de que, ¿verdad?, reconozcas que no es lo correcto y que te reindiques. Porque ese es lo bonito de la palabra. La palabra dice que nuevas son sus misericordias, que Cada mañana. cada día, cada mañana. Por ende, todos los días Dios nos da una oportunidad de reindicarnos, de reconectarnos con Él y seguir avanzando para su gloria. Amén. ¿Qué consejo darías a un padre que cree que ya es tarde para comenzar? Pero para comenzar, En verdad me dieron las preguntas. No tengo nada. producción. Contestarla en varias vías. Esa es la cuarta. Yo voy a ti, Esa es la uy. cuarta. Esa es la... Ese sí se la cambié. Está bien, voy con los ojos cerrados. Para comenzar, quizá por cuando fallé, es posible que pueda hacer, ¿verdad? No sé si ese ajá fue de producción. Ok, pues bien, fue de producción. Pues entonces, cuando yo puedo reconocer mis errores, que va ¿verdad?, de la mano de pedir perdón, cuando yo puedo reconocer mis errores, es más fácil poder comenzar de nuevo. En el caso mío, ¿verdad?, que yo tenía una vida bien al garete en un momento dado, yo tuve que reconocer
el problema que yo estaba teniendo para entonces poder tener la oportunidad de comenzar de nuevo. Y la Biblia nos dice en 2 de Corintios 5:17 que del modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que el Señor mismo, el todopoderoso Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el que todo lo puede, el dueño de todo, nos permite comenzar de nuevo. Así que, ¿sabe? Todos nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, cuando alguien quiere comenzar de nuevo, tenemos que darle esa oportunidad también. Y es reconociendo, cuando puedes reconocer que fallaste. Amén. Es la única manera de comenzar de nuevo, es reconocer que fallaste. Claro. Pero estoy mal, estuve mal y quiero empezar otra vez. Así es. Y por último, ¿qué 2 cualidades del carácter de Cristo deseas formar en tu familia? Humildad y servicio. Filipenses capítulo 2 dice que él, siendo igual a Dios, no estimó, ¿verdad?, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, entregándose y tomó forma de siervo. Y yo creo que servicio y humildad son las 2 cosas que nosotros tenemos que como padres fomentar en nuestros hijos. No hay nada más lindo que puedan venir donde uno y decir, mano, tu hijo es bien humilde, o sea, tu hijo es tratable, es humilde, o tu hijo, ¿verdad?, es un servidor, es un utility, como decían de Adielito, siempre desde chiquito Adielito ha sido un utility en todo, donde quiera que lo pongan. De hecho, Adielito servía hasta para apoyar cuando nosotros hacíamos conferencias y dividíamos las conferencias en grupos, en salones, y cuando teníamos un conferenciante que no tenía mucho participante, Adielito iba y se sentaba y le preguntaban y decía, que tú estás aquí apoyándote, estoy apoyándote porque no hay mucha gente y estamos aquí apoyándote. Y le hacía coro, pero creo que esas 2 cosas, basado en Filipenses capítulo 2, tomando ese ejemplo de Cristo, tener ese pensar, decirle a nuestros hijos, piensen como pensaba Jesús, humilde y servidor. Amén. Muchas gracias por esa respuesta. Hemos finalizado el segmento número 3, vamos al segmento número 4, llamado Fe para las generaciones. El enfoque bíblico de este último segmento es el próximo. Contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Salmo 78, 4. La Biblia habla de generaciones bendecidas por la obediencia de los padres en Deuteronomio 6, 6 y 7, que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y aún cuando te levantes. ¿Cómo viven esto en su vida diaria? Johan. Bueno, mi hija, ¿verdad?, dentro de lo que yo le he podido enseñar, es que por lo menos la música que yo escucho es la música que adora a Dios. Y las cosas que yo hago, yo trato de que ella pueda ver que Dios siempre está presente. Sí, yo sé que mucha gente algunas cosas le llama secular, pero la Biblia dice que Dios es omnipresente. Por ende, Dios está en todas partes. Y algo bien curioso que pude lograr que ella viera, y no se lo dije yo, sino que lo que he tratado de modelarle, ella me lo dejó ver. Y es que ella tuvo hace poco, ¿verdad?, logró ganar un campeonato en voleibol, que es algo que puede ser, que es secular, ¿verdad? Sabemos que es secular. Pero sin embargo, dentro de eso, mira lo curioso. Yo le decía a Charián, antes de empezar en esto, yo le decía, siempre que vayan a jugar, Charián, yo he visto que ustedes no están orando, trata de orar. Y para la gloria de Dios, ¿verdad?, he visto cómo ella misma promueve a las compañeras a orar. Y cada vez que esas chicas hacen un juego, ellas le dedican el juego a Dios. Algo tan vano como el voleibol. Brutal. Pero lo poderoso es que tuvieron un campeonato. Y cuando tuvieron el campeonato, yo voy donde ella y hablo. Y ella me dice, ¿sabes qué, papá? Esto lo permitió Dios. Y yo digo que ahí, ya tú sabes que yo me derretí. Y entendí que de eso se trata, ¿verdad? De que podamos ver a Dios en todas las cosas. Y como decía Efraín en Colosenses, dice la palabra, que todo lo hagamos para Dios y no para los hombres. Por ende, todos los dones y talentos que Dios ha depositado en ti,
hazlo para glorificar el nombre de Jesucristo. Amén. Y eso es la iglesia. Amén. Muchas gracias, Johan, por esa respuesta de mucho valor. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué esperan que sus hijos y nietos y generaciones futuras hereden de tu fe? A mí es a propósito que mencionan los nietos. Porque las preguntas mías, en estos dos no ha habido. Y este tiene nietos, ¿sabes? Y este tiene nietos también. Pues Sí. mira, ahorita cuando estabas leyendo ahorita, decía que el mandato de Dios al pueblo de Israel era que le leyeran versículos y que pusieran en las paredes y que se las sembraran en el corazón a los hijos. Y mientras el pueblo de Israel hizo eso, el pueblo de Israel fue exitoso. Pero empezaron generaciones a adorar otros dioses, y adorar otros dioses es simplemente me olvidé de Dios y me enfoqué en todo lo que está alrededor. Y entonces ahí ese pueblo empezó en decadencia, empezaron a adorar otros dioses y demás porque dejaron a las generaciones repetir eso. Yo creo que si nosotros le enseñamos bien a nuestros hijos y los hijos de a sus hijos, ¿sabe? Van a seguir las generaciones llevando el mensaje y tendremos una cadena larga de gente que entienda. Y esto no se trata de religión, porque a lo mejor, ¿verdad? Tenemos visitantes aquí hoy que vinieron, ¿verdad? por compartir el Día de los Padres. Lo que pasa es que ese libro que nosotros usamos, que se llama la Biblia, es un manual de instrucción para todos los aspectos de la vida. Ahí están los aspectos de cómo ser hijo, cómo ser padre, cómo ser hermano, cómo ser amigo, cómo hacer negocio. Todo está ahí. Y el pueblo y Dios le dejó eso al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel hoy, el pueblo judío hoy, con simplemente los primeros 5 libros de la Biblia, que son los que ellos, ¿verdad? Que se llama la Torá, con esos libros de la Biblia, los judíos son los que más premios Nobel han ganado en la historia. Las instituciones que más premios Nobel han ganado en la historia son instituciones que la lideran los judíos. Los IQ más grandes de las universidades son de los hijos de judíos. Los salarios más grandes en Estados Unidos son de los judíos. ¿Por qué? Por los principios que se enseñan en ese sitio, que no tiene que ver con religión, son simplemente principios vamos a llamarlo, de siembra y cosecha. Tú siembras amor, vas a cosechar amor. Tú siembras piedad, vas a cosechar piedad. Y así sucesivamente, cuando tú empiezas a desarrollar eso en la familia, tienes una familia que no vas a tener temor de malas noticias, como dice el Salmo 22. No vas a tener nunca temor de malas noticias. Yo sé, ¿verdad? Conozco personas que han criado a sus hijos en el Evangelio y ya son grandes, nunca tuvieron un problema con la policía, ni que el hijo le llegó borracho, nada de eso han tenido esos problemas. Y son muchachos comunes y corrientes, pero con principios. Claro. De eso se trata. Amén, claro. Entonces, para ir cerrando nuestro programa de hoy, les tengo una última pregunta para los tres. Y es la siguiente. Si su legado pudiera resumirse en una sola frase, ¿cuál sería? Y brevemente, ¿por qué? Servicio. En mi caso, servicio. Que sea esa ¿verdad? El norte siempre de mis hijos, de mis nietos. Yo creo que el servicio es lo que posiciona a la gente. Cuando preguntan, ¿y cómo tú estás ahí? ¿Cómo llegaste ahí? Cuando uno mira para atrás, servicio. El servicio nos va a llevar a sacrificar cosas. El servicio llevó a Jesús a la cruz. Eso no se puede olvidar. Y ese sacrificio produjo salvación para todo el mundo. Y también después de ese sacrificio y esa muerte vino una resurrección. Y yo creo que el servicio es lo que debe a nosotros básicamente, ¿verdad? Arroparnos, servirnos unos a otros. Era lo que decía Pablo. Pablo decía, ¿verdad? Ámense, sírvanse. En un momento dado Pablo dijo, sopórtense. Y para mí ese sopórtense de Pablo me lleva al capítulo de Corintios cuando habla del amor. El amor dice que todo lo soporta. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo en mi interpretación es que se aman o se aman. Y creo que el servicio es lo que nos va a hacer crecer como familia, como congregación, como creyente, como persona. Hay gente, yo conozco gente que no son cristianos, pero tienen un espíritu de servicio que cuando tú los miras, tú dices, wow.
y no es cristiano. Y a veces nosotros nos enfocamos solamente, ¿verdad?, en que sea cristiano. Pero yo conozco gente. Es más, yo conocí una persona que es de la congregación de los mitas, y Joan no me deja mentir, que es una persona que trabajaba con aires acondicionados, y yo le llevaba el carro. Y esa persona era un servidor, o sea, servía de tal manera que a ti te gustaba llevarle el carro porque te servía, te hablaba con honestidad, te decía lo que tenía el carro malo, lo que te iba a costar. O sea, era una persona honesta y servicial. Y para mí es servicio. Eso fue lo que vino a hacer Cristo. Por eso es que en un momento dado, cuando le preguntaron, él dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Así que todos los padres que estamos aquí tenemos que servir. Tenemos que hacerlo, tenemos que promoverlo, tenemos que inculcarlo en nuestros hijos, porque ese es el legado más grande, el servicio. Al final del día, eso es lo que, ¿verdad?, va a provocar que la gente pueda conocer al Señor, nuestro servicio y nuestra entrega. Amén. Pastor Johan. En la misma línea del pastor Efraín, yo recuerdo cuando, ¿verdad?, no conocía todavía, yo no me crié en el Evangelio, al igual que quizás los dos pastores que están acá también. Fui el primero que rompió el vínculo y fui el primer cristiano en mi familia también, porque vengo de familia católica. Y recuerdo que decía la Biblia, o dice la Biblia, no decía, dice que el que quiera ser grande entre todos ustedes, sírvale al otro, ¿verdad? Y es un principio que muchas veces cuando uno está empezando en Cristo o por parte de lo que hemos aprendido de este mundo, pues decimos: yo voy a servir para ser más grande que los demás. Y cuando tú sigues aplicando ese principio, te das cuenta que no era necesariamente ese el enfoque que Dios le quiere dar. Dios lo que nos muestra es que Él nos está llamando, y a todos, a servir. Y mientras tú vas sirviendo, te haces grande, pero en el alma, no en lo visual, porque hay personas que son servidores que a lo mejor pasan por desapercibido. Pero te tengo buenas noticias: no vas a pasar por desapercibido ante los ojos del Padre. Amén. Y la perseverancia. Yo creo que servicio y perseverancia. Yo soy, el que me conoce, soy Laker, y yo sé que aquí hay fanáticos de LeBron y todo eso, y me he quedado fiel a los Lakers porque yo decidí ser perseverante. Pues, y te traigo esto, porque a veces no se le da valor a la perseverancia. Y muchas veces estás llegando hacia donde Dios quiere que llegues, y por obstáculos que hay en el camino, te rindes y te sales de lo que quizá Dios podía hacer. Por ende, yo creo que mientras tú vas sirviendo y te mantienes perseverante, vas a ver la gloria de Dios. Y eso se trata. Perseverar y servicio es el legado que a mí me gustaría dejarle a Charián. Está bien, Pastor Johan. Dios mira el corazón, no mira lo que da el hombre. Te estás perdonado. Sí, hay que ser igual de perseverante, Sí. como el pastor con los Yankees. ¿Entiendes? Como que hacen como 150 años que no ganan, y entonces todavía, ¿me entiendes?, estamos ahí tratando. Están en una serie de 3 este fin de semana, han perdido 2. Mañana, hoy le quedan nada más. Como los Yankees han ganado 28 campeonatos y el que está segundo ha ganado 11, pues ese es el problema, porque ¿a qué le tiran piedra? Al que da fruto. Vamos al servicio. ¿Cuál es la pregunta? Los Mets no ganan un campeonato en 1986 y han ganado 2 en la historia. Boston creo que tiene 6. Así que tranquilo. Mira, vamos a la pregunta. Los Yankees es una marca. Los Yankees es una marca. Por eso todo el mundo tiene la gorra de los Yankees. Ahí está el pueblo. Vamos ahora. Don't cook me. Vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta. La pregunta, sí. La pregunta de los Yankees son medio... Por eso. Dios tenga misericordia. La base mía, ¿verdad?, en la que yo me enfoco es en el amor. Por eso yo los amo, a pesar de que no soportan los Yankees, yo los amo igual. Porque yo creo que el amor es la base del evangelio, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si mi descendencia logra amar por encima de lo que se ve, por encima de lo que se es, simplemente porque Dios nos mandó a amar, yo estoy feliz. Cumplí con el cometido. Bueno, creo que todos hemos aprendido mucho. Quisiera dar un aplauso a los pastores. Muchas gracias.
¿verdad? A todos nuestros invitados en el día de hoy por acompañarnos en este episodio especial de Generaciones con Propósito. Papá, tu rol no es pequeño. Dios te ha puesto como sembrador de eternidad en el corazón de tus hijos. El legado, ¿verdad?, que construyes hoy sea testimonio para generaciones. Muchas gracias a todos y esto ha sido todo. Tremendo mensaje, ¿verdad que sí? Lo interesante de esto, y yo no voy a hablar mucho, yo creo que ya todo el mensaje estaba ahí, que esa era la idea. Lo interesante es que ninguno de ellos sabía lo que iban a preguntarles. Como dijo Wilnan, esas preguntas se le entregaron a Wilnan, exactamente así. Y ellos no sabían qué era lo que estaba, ¿verdad?, envuelto dentro de la información del podcast. Pero esa era la idea. La idea era que nosotros pudiéramos tener, ¿verdad?, un insumo de la mentalidad de papá, pastor, líder y todo, ¿verdad?, lo que conlleva el rol que cada uno de ellos tiene, y poder nosotros tener un mensaje poderoso acerca de cómo construimos legados eternos. Así es que hay un versículo, voy rapidito, porque tenemos otra parte que quiero que ustedes la disfruten también. Hay un versículo que es el Salmo 112, 1 al 2, algo que a mí, ¿verdad?, me choca y me molesta, y yo tengo derecho a que me molesten. Es como la sociedad, ¿verdad?, a través de los años, como la sociedad, y sabemos que todo esto, ¿verdad?, es parte ya de lo que va a ocurrir, ¿verdad?, y de lo que estamos viendo, cómo la sociedad quiere minimizar el rol de papá, ¿verdad? Queremos que papá, como que papá es un cero a la izquierda, papá no esto, papá no puede estar envuelto en ciertas cosas, y eso bíblicamente no es real, ¿verdad que sí? Dios es un Dios ¿qué? ¿Un Dios qué? Un Dios Padre, ¿verdad? Es bien importante esa figura en la vida de un hijo dentro de una familia. Y en el Salmo 112, 1 al 2 dice de esta manera: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Y así es que, en otras palabras, aquí lo que se nos está mencionando, ¿verdad?, dentro de este versículo es que el que teme a Dios, el que tiene el temor a Dios, se deleita en hacer las cosas correctamente, en hacer las cosas que están en la palabra. De la A a la Z yo voy a vivir mi vida y yo me voy a dirigir y yo voy a llevar a otros como dice la palabra. Y eso está en los 10 mandamientos, ¿verdad? Tenemos 10 mandamientos que son 10 reglas que de ahí parte todo lo demás. Así es que cuando habla de temor a Jehová, se refiere a que a un respeto que tenemos por Dios, por lo que es Él, por su esencia, por quién es Él realmente y por obedecer, ¿verdad?, lo que Él ya estableció para sus hijos y para todo aquel que cree en Él. Así es que cuando menciona delicia en sus mandamientos, implica que a mí me da gozo, me da alegría y yo me vivo el poder cumplir lo que el Señor pide en su palabra. No es un peso para mí, no es algo que me limite, es algo que me ayuda a crecer, a ser mejor persona y seguir ¿qué? Buscando más acerca de lo que el Señor tiene para mí. Así es que cuando nosotros vemos el rol de papá dentro de la vida de la familia, de nuestros hijos, vemos también que hay una relación entre ese deleite que tiene, ¿verdad?, dentro de la familia el hombre, de que, como dijeron aquí ellos, de servir, de modelar, porque el modelaje es lo más importante. Yo le puedo decir a mi hija, no brinques, no brinques, no brinques, y yo allá brincando, no brinques porque eso es malo, no brinques porque le estoy dando un doble mensaje. No, pero sí, no, pero sí, no, pero sí. Y eso es algo ambivalente, o sea, yo no estoy tomando una posición determinada. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos que tener posiciones determinadas. Si es no, y si es sí, es sí. ¿Verdad que sí? Hay momentos en que podemos evaluar cómo lo podemos hacer, pero no podemos decirle ahora sí y mañana no. ¿Puedo usar la tablet? No. ¿Puedo usar la tablet? Porque ellos son insistentes. ¿Puedo usar la tablet? No. ¿La puedo usar?
No, ¿la puedo usar? Ah, pues sí, úsala. Pues ya dañé lo que estoy haciendo, ¿verdad que sí? Si es no, la usas mañana. Hoy no, mañana. Y así entonces podemos ir estableciendo una estructura con nuestros hijos, ¿verdad que sí? Así es que yo puedo hablar del rol de mamá y del rol de hija, de papá no puedo hablar. Pero en cuanto al rol de hijo, ¿verdad? En mi caso, mi papá falleció hace 20 años, pero tuve la oportunidad de tener un papá muy presente, ¿verdad? Con sus virtudes y sus defectos, mi papá no le servía al Señor, pero dentro de lo que mi papá vivió y en lo que mi papá se fue convirtiendo luego que se casó, era una historia totalmente diferente. O sea, era un hijo de 13. O sea, que ya usted sabe que ya esos menores, ya esos como que, ay, esos, nadie les hace mucho caso, vamos a decirlo así. Careció de muchísimas cosas. Yo recuerdo una vez que nosotros le compramos un bizcocho a papi, yo estaba pequeña, a mí eso no se me olvida. Le compramos un bizcocho para cantarle cumpleaños en la casa y comienza a llorar. Y yo, pero si estamos cantando cumpleaños, ¿por qué llora? Sí, porque cumpleaños vamos a celebrar. A mi papá no le habían cantado cumpleaños nunca. Y mi mamá tampoco sabía eso. Y comenzó a llorar. Y yo después de grande, cuando contamos esas historias, yo, mami, tú tampoco le habías cantado cumpleaños desde que te casaste. ¡Qué barbaridad! Pero son cosas que ya un adulto todavía eso lo sentía, ¿ves? Todas esas carencias. Y no solamente cosas materiales, también la atención de una figura paterna. Mi abuelo ya tenía casi 70 años cuando nació mi papá. O sea, que no lo veía como una figura de papá. Su figura de papá eran sus hermanos mayores. Porque mi papá verdadero no podía hacer nada conmigo básicamente porque era una persona enfermiza también, no podía jugar conmigo, no lo podía ver en ese rol. Así es que cada quien tiene una historia y nosotros tenemos papás que están trabajando con lo que tengo, con lo que viví, ¿verdad que sí? Y a veces exigimos o esperamos que mi papá dé más, ¿verdad? Porque ya yo tengo otra mentalidad, ya yo veo otro caminar, pero mi papá me está dando lo que tiene porque él no tuvo más recursos. Y hay personas que, vamos a decir, evolucionan, ¿verdad? Hay personas que tratan de ponerse a la par en lo que puedo hacer ahora. Déjame ver cómo cambio esto, pero hay otras que se les hace muy difícil. Y nosotros tenemos papás que nunca recibieron un abrazo. Nosotros tenemos papás que no se criaron con sus padres. Tenemos papás que tal vez nadie lo felicitó y le dio una palmadita y le dijo, lo hiciste bien. Tenemos papás que a todo era negativo. Tú no sirves para nada. Rechazo todo el tiempo. Y aún así han establecido su familia y han podido, ¿qué? Sacar su familia adelante. Los defectos van a estar porque eso está ahí. Eso lo cargamos. Pero vemos que han creado una familia para poder continuar adelante y muchas veces son familias ejemplares, aun cuando había una escasez emocional, una escasez, vamos a decir, de la que haya surgido. Así es que en este Día de los Padres nosotros celebramos una figura, no tanto de autoridad, nosotros celebramos al hombre llamado por Dios para ser un constructor dentro de nuestros hogares, ¿verdad que sí? Y ese era el tema base del mensaje que teníamos. Ya cuando nuestros esposos, nuestros papás comienzan a caminar dentro de lo que son los caminos del Señor, las cosas son totalmente diferentes. En mi hogar, ¿verdad? En mi caso, fue algo bien fuera de lo normal, porque por lo general la mujer es quien da el primer paso para servir al Señor, ¿verdad? Pues por todo lo que nos envuelve emocional y todo lo demás, pero en mi caso fue al revés. En mi caso, Pastor Johan fue el que dio el primer paso y el que comenzó a buscar. Y los otros días el pastor me decía, fuimos a almorzar y me decía, ¿tú te acuerdas cuando tú llegaste a la iglesia? ¿Fuiste tú que me lo dijiste? Y yo le dije, sí, yo me acuerdo. Yo llegué con una cara. Yo le dije a Pastor Johan ese día, yo recuerdo, ¿verdad? Ve conmigo a la iglesia, ve conmigo a la iglesia. Pues teníamos muchas situaciones, recién casados, muchas situaciones bien difíciles. Y hay una foto, sí. Y yo le digo, Dios mío, todo era un domingo con la misma cantaleta. Y después dije, bueno, le voy a decir que sí, voy a la iglesia y ya me lo quito de encima. Pues ese día le dije, voy a ir contigo, está bien. Y así llegué. Yo recuerdo que yo llegué porque era el templo, el primer templo, que era bien pequeñito. Y todo el mundo me miraba como que, mira quién llegó.
Y yo así, ¿por qué me mirarán tan raro? Pero ya Pastor Johan llevaba un tiempo visitando la iglesia y pues ellos sabían su lado de la historia, ¿verdad que sí? Ellos sabían su lado de la historia y pues yo era la mala de la película. ¿Qué pasa? Cuando yo llego, yo pues veo, ajá, pues no, o sea, salí totalmente diferente a como entré. ¿Por qué? Porque ese día yo me reconcilié con el Señor y ese día Él dijo, no, tú dijiste que venías y no volvías, pues te tengo otro lado de la historia porque tú vas a seguir viniendo. Así que desde ese día hasta el sol de hoy, para la gloria de Dios, hemos estado sirviendo a Dios. Pero ahí es donde uno ve cómo Dios va transformando. Y este hombre que está aquí no es el mismo hombre que yo conocí. Nosotros, ay, si me puede entrar un poquito de agua, please. ¿Dónde? Aquí hay una. Era exactamente. Por ahí hay 2 o 3 que saben las historias. No los voy a mencionar. Pero era una persona totalmente diferente. Please. Y cuando uno ve las cosas que el Señor hace, cómo el Señor transforma la vida de las personas, y no solo la vida, sí, pero la mentalidad, que yo pueda hacer un switch entre lo que ya yo estoy acostumbrado a pensar y hacer, porque eso se vuelve ya una costumbre y a veces es difícil uno despegarse de todo eso y dejar que el Señor sea el que te moldee y el que te detenga y el que te cambie y el que te añada y todo lo demás. No es fácil, y todos los que hemos recibido al Señor, ¿verdad? Y hemos dejado la vieja criatura atrás, sabemos el proceso que es ese y lo que cuesta para uno poder nosotros, ¿qué? Ser transformados por completo. Construir un legado eterno significa más que proveer, que usualmente, ¿verdad?, la figura de papá se ve como el que provee. Significa discipular el corazón de nuestros hijos con la palabra de Dios y modelar una fe genuina, una fe auténtica, cultivando una relación viva con Cristo en el hogar. Yo creo que esto resume lo que aquí recibimos, ¿verdad?, de las respuestas de las preguntas. Importante esa relación con Cristo, importante el modelaje, importante la humildad, importante reconocer, ¿verdad?, cuando yo fallo. Eso es parte de las cosas que tenemos que hacer dentro de nuestros hogares como padres, figura paterna, figura materna, porque eso nos aplica a todo. Así es que ser papá, me dirijo a los papás, no se trata de que voy a ser perfecto, como lo mencionaron también ellos, sino de qué intención yo tengo con mi familia y con mis hijos. Algo que a mí me gusta mucho, y pues obviamente no puedo hablar de nadie más, lo puedo hablar solamente de lo que hay en mi casa, es que a pesar de que Pastor Johan es varón, tenemos una nena, ¿verdad? No hay un varón. Los otros días yo le decía en uno de los juegos de voleibol, yo le dije, si tú hubieras tenido un varón, tú hubieras estado en baloncesto y voleibol también. Y la respuesta de él fue, pues ustedes saben que los varones siempre quieren varones. Y él me dice, yo me lo estoy disfrutando igual. Me lo hubiera disfrutado igual, yo me estoy disfrutando el voleibol igual. Y yo dije, muy bien, qué bueno. Así es que cuando tú ves aunque haya esa diferencia de sexos y de mentalidades, el tú buscar llegar al corazón de ese hijo, buscar la manera, porque tienes que a veces buscar la manera de tú llegar para conectar con ese corazón y tú poder tener ese derecho, vamos a decirlo así, ganarte ese derecho y esa confianza de tú poder educar, de tú poder corregir, de tú poder tener una conversación donde haya esa tranquilidad de yo decirte lo que pienso y lo que pasó, porque yo sé que hay cosas que mi hija a mí no me las ha dicho, pero se las ha dicho a él. Y gloria a Dios por eso, porque esa es la idea, que ya pueda entonces que ver en mi papá una figura de que yo puedo ir a donde él y le puedo hablar lo que sea. Y yo sé que él me va a escuchar y me va a dar el consejo correcto, porque ella va a crecer y en un futuro ella va a buscar, ¿qué? Una persona con quien compartir su vida, que yo espero que eso sea, Señor, cuando tenga 60 años. Pero es la realidad, es ley de vida. Es ley de vida. Entonces, ¿qué ocurre? Para mí es importante que la figura que ella esté viendo sea algo que ella también pueda esperar de la persona que llegue a su vida,
¿verdad? Porque si yo recibo maltrato, pues yo voy a acostumbrarme a eso y el que llegue me maltrata es normal. Para mí eso va a ser normal. Si es alguien que me ofende con palabras, pues para mí es normal porque en mi casa lo veía. Pero si yo veo a alguien que me trata de la forma correcta, que en mi casa se comporta de la forma correcta, que no hace esto, aquello, lo otro, o sea, mis niveles van a subir porque yo necesito tener en mi vida algo similar a lo que yo vivía en mi hogar. Así es que es bien importante, papá, orar con nuestros hijos. Sumamente importante. Enseñarles el carácter de Cristo. Eso es algo esencial. ¿Por qué? Por el modelaje. Hace poco yo iba guiando y a veces uno tiene su dominio propio en 100, pero a veces estoy como los carros que van perdiendo la energía y él está un poquito más abajo y me dieron un corte de pastelillo que yo tuve hasta que tirarme al otro carril. Y yo, pero este no sabe guiar, no sé qué. Y Sharian, mami, de tu boca tienen que salir bendiciones. Y yo, nena, ¿por qué tú tienes que abrir la boca ahora? Y ahora tiene eso pegado. Te escucha decir algo, mami, de tu boca tienen que salir bendiciones. Y yo, muy bien, Charián, ok, que Dios bendiga a esa persona que a lo mejor tiene prisa, que no sé qué, que está pasando algo. Cambiamos todo el concepto. Pero modelar el carácter de Dios es sumamente importante. Y tener la intención de guiar a nuestros hijos con amor, corrección y ejemplo. Cuando sembramos la verdad de Dios con constancia, siendo consistentes y con amor, nosotros vamos a lograr muchas cosas en la vida de ellos. Vamos a lograr muchas cosas en la relación de ellos. Así es que hoy en día el mundo tiene un ideal de lo que es el hombre, vamos a decirlo así, el papá, y quieren medir a través de los logros materiales que hay, a veces el carro, la ropa, la casa, el viaje, no sé. Pero es bien importante que nosotros entendamos que Dios honra al hombre, honra al padre que deja huellas en la vida espiritual de sus hijos. ¿Por qué? Porque es la cabeza del hogar. Así es que los papás que oran y construyen con amor, corrigen con sabiduría, caminan con integridad, van a tener una familia fuerte espiritualmente, ¿verdad? Y en los caminos del Señor. Así es que vamos cerrando por aquí. Construir un legado eterno es vivir con la mirada puesta en lo que perdura. ¿Y qué cosas perduran? La fe, el amor, la integridad. Estos catarros nos tienen grave. La obediencia a Dios. No es solo criar hijos exitosos, ¿verdad? A veces queremos que nuestros hijos, no, que sea el que tiene 100 el tiempo, que sea el que hace todo perfecto. No es criar hijos exitosos, sino que tenemos que formar hombres y mujeres que amen a Dios. Dentro de todas las herramientas que le vamos a dar a nuestros hijos, ellos no se van a quedar pequeños, ellos no se van a quedar adolescentes, ellos van a crecer. Así es que ahora tenemos que ir equipando para que cuando ellos sean hombres y mujeres puedan ellos mismos tomar decisiones correctas, amen a Dios sobre todas las cosas y puedan servir con amor y pasión, dejando huellas también en la vida de otros, que esa es una de las cosas que nos toca como cristianos. Así que cada palabra que nosotros decimos, decisiones que tomamos, son importantes, influyen no solamente en el núcleo familiar, sino en la vida de nuestros hijos. ¿Cómo vamos a construir un legado eterno? Aquí vamos. Teme a Dios. El temor a Dios es muy importante. Eso está en Proverbios 14:26. Dicen, el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Así es que aquí vemos lo importante en resaltar el temor a Dios como una base para que tu vida sea una vida segura y llena de esperanza. Ama y vive la palabra. Yo me puedo saber la Biblia de tapa a tapa como dicen, pero si no la vivo, estoy igual que el que nunca la ha leído, ¿verdad que no? Si no la aplico, estoy igual que el que nunca la ha leído. Y en Deuteronomio 6 dice, 6 y 7, y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ese versículo lo escuchamos en el podcast. Ora por tu generación. Hay que orar por nuestra generación, por la que viene y por las que siguen. ¿Está bien?
para que Dios las bendiga y ellos puedan marcar una diferencia en la vida de otros. Y modela el carácter de Cristo. Eso nos toca a todos. Como cristianos nosotros tenemos que modelar el carácter de Cristo. Así seamos joven, juvenil, adulto, adulto mayor, todos los nombres que podemos mencionar, tenemos que modelar el carácter de Cristo en todo momento. Así es que lo voy a dejar con esta frase que dice, y esto es dirigido a los papás: el mejor regalo que un padre puede dejarle a sus hijos es una vida de fe que los lleve a Jesús. Así es que esa frase llévela ahí en su corazón. Y yo sé que aquí los papás de CCDA son papás MVP, porque ellos cocinan, ellos hacen de todo, así que esto aquí es un éxito. Y me dio la pregunta que el pastor dijo, o sea, en base a que cuando ya es tarde, hay veces que las personas, ¿verdad?, dentro de su inicio, vamos a decir, alguien que no conocía al Señor, tuvo una vida difícil, un matrimonio difícil, su crianza de hijos difíciles, y a veces ya dije, pues ya yo cometí todos estos errores, ya como que no puedo reparar nada, pero en Dios todo es nuevo. Podemos comenzar de nuevo y una familia se puede restaurar si comienza a caminar en pos de lo que el Señor tiene para esa vida, si comenzamos a dejar que Él sane heridas, que Él cambie corazones y que Él comience, ¿verdad?, a formar esos lazos familiares nuevamente, porque para Dios no hay imposibles. Así es que nunca es tarde, siempre hay un nuevo día para nosotros poder comenzar si estamos agarraditos del Señor. Así es que este era el resumen, ¿verdad?, del mensaje que teníamos para el día de hoy. Yo sé que hicimos algo diferente, pero ahora tenemos otra parte. Yo quiero que por aquí me apaguen las luces un momentito para ir cerrando ya nuestro culto. Y me dan unos 2 o 3 minutitos porque tienen que entrar nuestros chicos por ahí para acomodarse y poder compartir con ustedes parte del cierre del culto del día de hoy. ¿Estamos todos? ¿Sí? ¿Ya? Vamos a prender las luces. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Construyendo legados eternos, ¿verdad que sí? Como dije al principio, el mundo quiere opacar la figura de papá y muchas veces a papá no le decimos cosas que sentimos, cosas que admiramos de ellos, cosas importantes para nosotros. Así es que yo voy a ir leyendo y papás pueden ir leyendo los cartelones que hay ahí, porque queremos que tú sepas algo. Queremos que sepas que tu amor refleja el corazón de Dios. Queremos darte las gracias por guiarnos con fe y con firmeza. Sabemos que eres un regalo de Dios. Tu legado de fe vivirá por siempre. Estoy leyéndole las frases de los carteles. Gracias por tu ejemplo. Gracias por ser roca firme en nuestra familia. Papá, eres mi héroe, ¿verdad? Es el héroe de muchos de nosotros. Gracias por tus sabios consejos. Tu amor es el primer hogar que conocí. Gracias por ser un padre valiente. Tus huellas están grabadas en mi corazón. Gracias por lo que siembras en mi vida cada día. Te amo, papá. Eres mi ejemplo. Gracias por tanto. Eres el mejor papá del mundo. Tu amor es mi fuerza. Dios me bendijo con un gran papá. Tu vida deja huella eterna. Gracias por amarme y entenderme. Gracias por amar a Dios y a tu familia. Así es que este es un mensaje de nuestros niños, juveniles y jóvenes para todos nuestros papás. Esperamos que se lo lleven, ¿verdad?, en su corazón. Y papá, lo están haciendo bien. Aunque el mundo tal vez diga no, lo están haciendo bien. Y más que vamos agarraditos de la mano del Señor y sabemos que cosas maravillosas el Señor va a hacer en nuestras familias. Aquí tenemos varias generaciones envueltas y yo sé
confío en el Señor, trabajando con ellas, que vamos a ver cosas hermosas en ellos. El amor que Dios tiene por las generaciones más pequeñas es enorme. Y nosotros somos responsables como adultos de ayudar a que estos niños no pasen las cosas que ya nosotros hemos pasado. Cosas que han sido bastante fuertes para muchos de nosotros. Y si tenemos las herramientas en nuestras manos, aunque no sea mi hijo, de yo poder poner un granito de arena, yo lo voy a hacer. No voy a poner el pie, yo voy a poner mi granito de arena, porque a eso nos llamó el Señor y esa es la responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y eso nos toca a mamá, a papá, a tío, a tía, abuelo, abuela, a la familia, a la iglesia, porque la iglesia es la familia, ¿verdad?, extendida que nos da el Señor. Así es que yo le agradezco a nuestros chicos aquí, que también son parte del equipo de construcción de la familia, ¿verdad que sí? Por acompañarnos en este día. Y quiero pedirle a la pastora Joan que nos acompañe un momentito para ir cerrando y hacer una oración, ¿verdad?, por nuestros padres y un llamado especial para ellos. Amén. Gloria al Señor, amén. Cada sociedad, hermano, ha tenido sus aciertos y sus desaciertos. Esta sociedad ha tenido un acierto y es que hoy nosotros vemos a padres involucrados en la crianza de sus hijos. Cuando yo me criaba, ni pensar que un papá se podía quedar solo con sus hijos cuidándolos y que la mamá podía salir, ¿verdad?, a trabajar, a ir al supermercado. No. Mamá siempre con los niños y papá acompañaba. Eso es un acierto en esta sociedad. En aquel tiempo fue un desacierto, porque aunque papá proveía, muchas veces estaba distante, como decía Johan, y los niños veíamos a papá como alguien quizás que no podíamos llorar con él o no lo veíamos tan cercano. Sin embargo, esta sociedad ha tenido un gran desacierto y es que hemos querido rebajar la figura del padre, algo que no nació en nuestro corazón ni nació en ninguna sociedad. El padre es padre porque así Dios lo estableció. Y el salmista decía, aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo yo te recogeré. Lo que el salmista estaba diciendo es que tanto papá como mamá son necesarios en la vida de los hijos. Ninguno ocupa el rol de otro. Aun cuando papá no está, mamá no es mamá y papá. Mamá es mamá, que ahora da una milla extra porque el papá no está en la casa. Pero el papá, hermanos, el rol del padre sacerdotal, dirigido o enfocado a dirigir y a proveer, ese fue dado por Dios. Igual que el rol de mamá enfocado a cuidar y a dar ese amor. Amén. Ahorita vimos aquí, vamos a orar ahora por los padres, pero quería recalcar que ahorita vimos aquí a 3 hombres sentados con cara de asustado, porque no sabía lo que le iban a preguntar. Pero los 3 tenían algo en común. Ninguno de los 3 tuvo un padre que sirvió al Señor. Amén. No aprendieron en su casa. Quizás sí aprendieron cosas buenas de su padre, pero no vieron un padre sirviendo a Cristo. No vieron un padre yendo a la iglesia, estando en la iglesia. Sin embargo, aquí los 3 estaban, 2 de ellos fueron causantes de que sus familias vinieran a los pies de Dios. En el caso de Pastor Egui fue su esposa, la pastora, quien luchó, aleluya, y clamó para que él viniera a los pies del Señor. En el caso de Efraín y de Johan, en el caso de Yari y mío, fueron ellos los que lucharon y dieron el paso primero. ¿Qué quiero decir con esto, Padre? Que si tú estás aquí hoy, quiero que sepas que hay esperanza en Cristo Jesús. Que aunque quizás no hayas aprendido muchas cosas, en el Señor hay nuevos comienzos. Y hoy el Señor quiere darte un nuevo comienzo. Quizás
necesitas pedir perdón a tu familia o necesita tu familia pedirte perdón, hay nuevos comienzos en el Señor y hoy el Señor te está llamando. Si hay alguien acá, algún padre que no conoce al Señor, que no ha dado el paso de fe de salvación en Cristo Jesús, hoy es el día para abrazarte a aquel que es el único que puede hacer que tu vida siga siendo productiva y que tu relación con tu familia pueda cambiar. Así que hoy te invitamos a abrazarte al Señor. Donde quiera que haya un padre en esta mañana, yo le voy a pedir que esté puesto en pie. Vamos a orar por los padres. Vamos a orar por los padres de CCDA. Vamos a orar por esos hombres que Dios escogió y Dios estableció como sacerdotes de su casa, como dirigentes de sus familias. Y ellos necesitan cada día, aleluya, estar apegados a la gracia del Señor. Vamos a orar por sabiduría. Vamos a orar por nuevas fuerzas. Vamos a orar por una salud integral, espiritual, física, financiera. Que nuestros padres puedan estar en todo momento bien dirigidos por la gracia del Señor. Ya nuestros padres están de pie, pero ahora yo le voy a pedir, si hay un hijo de los padres que están aquí, que está aquí en la casa, si está su esposa, acérquese y abrácelo. Acérquese y abrácelo. ¿Sabe por qué? Porque nuestros caballeros muchas veces tienen sus circunstancias, pero nuestra cultura le dice a los padres que nadie te vea llorando. ¿Es o no es? Papá no llora en la casa, o si llora nadie lo ve. Aleluya. Pero déjame decirte que ese hombre que está ahí, que ese varón que está ahí, también tiene sus circunstancias, sus dificultades. Y hoy vamos a orar por ellos. Déjale sentir tu amor, déjale sentir, aleluya, un abrazo. Iglesia, vamos a estar todos puestos en pie. Vamos a orar por los padres de CCDA. Y si tu papá no está aquí hoy, pero está vivo, ora por él. Y si ya no está aquí, da gracias al Señor porque lo tuviste. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad. Sobre todas las cosas, queremos darte a ti la gloria y la honra, porque tú eres el Padre Celestial. Porque tú eres nuestro Padre Celestial. Señor, porque tú nos amas, Señor. Porque tu abrazo, Señor amado, permanece en nuestra vida en los días buenos y en los días menos buenos. Gracias porque podemos mirarte a ti y podemos conocer, aleluya, el amor de un Padre cada día, Señor. Gracias porque aquellos que no tuvimos la bendición de tener un Padre cerca, sino que siempre estuvo ausente, Señor, cuando vinimos a tus pies pudimos conocer en ti, Señor amado, lo que es el amor del Padre. Señor, gracias. Gracias por tu amor desprendido sobre nosotros, que entregó a su propio Hijo, Señor, en paga, Señor, para que hoy nosotros podamos tener una esperanza de vida eterna. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Ahora, Señor, extendemos esta oración hacia los padres terrenales, hacia aquellos, Señor, que tú le has dado el privilegio de ser padre, de ser tío, de ser abuelo, Señor amado. Gracias por cada uno de ellos. Especialmente gracias por los que están aquí en esta mañana. Señor, tú conoces sus corazones. Tú conoces, Señor, sus vivencias, sus carencias. Tú conoces sus luchas, Señor amado. Padre, tú lo conoces todo, su entrada y su salida, Señor amado.
amado. Pero en esta hora clamamos por cada uno de ellos, pidiéndote que tú le des sabiduría del cielo, sabiduría para tomar las decisiones correctas, sabiduría, Señor, para dirigir a su familia, Señor, a través de ese legado de fe que solamente un hijo tuyo puede traer a una casa. Señor, te pedimos que lo llenes de sabiduría, te pedimos que le des nuevas fuerzas, Señor, fuerzas como las del búfalo, para que ellos puedan seguir hacia adelante. Dale fuerzas, Señor, física, pero también dale fuerzas espirituales, para que cada día ellos puedan abrazarse a ti, y aún en sus debilidades tu poder cada día se manifieste, Señor amado. Fortalece su hombre interior, fortalece ese hombre interior que se renueva de día en día en tu palabra. Señor, guíalo cada día, Señor, y permite que sigan siendo ejemplo de en medio de una sociedad, Señor, difícil, que ellos puedan seguir siendo ejemplo, que aquel Padre que te tiene a ti por Padre, Señor, puede vivir de victoria en victoria. Ayúdale, Señor, en sus momentos difíciles. Señor, dale salud financiera, Padre. Señor, provee para sus casas, provee para sus hijos, provee para sus nietos, provee para sus generaciones, Señor amado. Padre, y sobre todas las cosas, te pedimos, mi Señor amado, que tú lo guíes cada día, Señor amado, que tú les des cada día más temor de ti, Señor, y que ellos puedan abrazarse a tu palabra que es manantial de vida. Señor, están en tus manos. Declaramos tu palabra de bendición sobre su vida. Declaramos que ninguna arma forjada contra ellos prospera. Declaramos que ninguna tentación es más grande que la gracia tuya que los sostiene. Declaramos, Señor, que ángeles tuyos, Señor, acampan alrededor de cada uno de ellos, los sostienen y los cuidan, Señor amado, porque es tu palabra la que ellos han abrazado, Señor. Es a tu Hijo Jesús a quienes ellos han abrazado, y por cuantos ellos han puesto en ti su confianza, tú les librarás, tú les guardarás, tú estarás con ellos, Señor, en cada día, Señor, en los días buenos y en aquellos que no son tan buenos. Señor, cúbrelos con tu gracia, dale salud física. Si hay alguno enfermo, Señor, te pedimos que tú sanes su cuerpo, y que cada día, Señor, ellos puedan verte operar milagros en sus vidas. Señor, gracias por los padres de CCDA. Gracias por los padres de CCDA. Gracias, Señor, por aquellos que quizás, aunque no han podido ser padres, son tíos, Señor. Han adoptado a algún joven, Señor, para mentorearlo. Te pedimos también que tú le bendigas y que tú le guardes, Padre. En el dulce nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque solo tú la mereces. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un fuerte abrazo a todos los padres, en especial a mi esposo y a los pastores de la casa. Que Dios les bendiga.